Si quieres aprender a cómo integrar los mensajes de texto a voz dentro de la plataforma de Kik como esto, Este es un mensaje de prueba. bueno, quédate porque este es tu video. Hola, ¿qué tal? Yo soy Harry y creo contenido para creadores de contenido. Para esto necesitamos acceder al sitio web de podrix.live. Te dejo el link en la descripción y damos clic aquí donde dice Sign In. Ponemos nuestro nombre de usuario. En este caso vamos a poner le damos en aceptar. Aquí le damos en continuar, vamos a añadir nuevo, escribimos aquí la palabra Podrix y luego le damos en donde dice añadir. Copiamos este enlace, damos aquí, le damos clic aquí, lo pegamos y presionamos la tecla Enter. Después de eso presionamos el botón de Finish y ahora sí nos vamos a ir a la parte que dice Chatbot. Aquí vamos a seleccionar el idioma en el cual queremos nuestro chatbot. En este caso voy a poner español, le damos en confirmar. Si no te aparece, no te preocupes, vamos a cambiarlo más adelante. Vamos a la sección que dice Models y aquí donde dice Voice Message vamos a darle a habilitar esta opción. Luego presionamos el botón que dice Setup y nos va a salir como un pequeño mensaje en donde tenemos que descargar una extensión. La extensión es esta de Podrix, simplemente le hacen instalar. Una vez que ha sido instalada, simplemente le damos clic a la extensión y presionamos el botón de configuración que nos aparece de ese lado para que podamos configurar ahora sí nuestro bot en TTS. Aquí elegimos el idioma, aquí podemos elegir el tipo de voz que queremos que se escuche. Aquí modificas cuántos segundos tienes que esperar para que el mismo usuario pueda enviar otro mensaje de voz, para que no se haga spam o no se haga tan seguido. Aquí puedes marcar el límite de caracteres que pueden haber. En caso de que alguien quiera poner muchas letras, pues ahí puedes poner el límite de caracteres. Aquí por defecto está en 144. Puedes elegir la plantilla. Si escribes esto, comando sender, luego pones dice, va a decir el nombre del usuario, luego la palabra dice y luego el mensaje de texto. Aquí puedes poner el nombre con el cual quieres que vaya dirigido hacia ti el bot cuando tú mismo estés haciendo el TTS, y aquí el comando que se esté utilizando para leer los mensajes. Por defecto viene comando S, pero le puedes poner por ejemplo comando speak o como tú quieras. El volumen está bajo por defecto, entonces tú lo puedes subir para que se escuche y finalmente le hacen confirmar, le hacen guardar cambios y también, muy importante, aquí abajito también le tienes que dar en confirmar. Vamos a asegurarnos nuevamente que aquí en los modules esté habilitado el voice message. Si no, lo habilitas nada más y le das otra vez en confirmar. Entonces ya una vez en el directo, pues nada más corres esos comandos y te debe de funcionar. Una vez ya tengamos esto configurado, vamos a irnos ahora sí a probar nuestro chat. Te recomiendo refrescar el sitio para que cargue correctamente. A veces no llega a leerlo al 100% al inicio. Se tarda un poquito en responder. Entonces vamos a utilizar el comando speak. Mensaje de prueba. Y si ves, no está diciendo mi nombre, no está diciendo Harry Juegos dice. ¿Por qué? Porque tío, esto todavía está como en beta, no está cargando al 100%. Y mensaje de prueba. Mensaje de prueba. Y ahí es como está funcionando. Te digo, hay algunas voces que sí funcionan, hay otras voces que no las detecta, entonces sería probar con cuál te funciona mejor. He de mencionarte que para que esto funcione necesitas tener abierta la extensión en todo momento, de lo contrario no se va a reproducir. No hay otra forma en la cual tú puedes utilizar el texto a voz de momento dentro de la plataforma de Kik, pero pues igual, pues nada más tener un navegador abierto con la extensión puesta y listo. Con eso ya se va a estar reproduciendo el mensaje. Tengas un excelente día, que la fuerza te acompañe y nos vemos en el siguiente video. Bye.